Bendiciones, mis amados hermanos, la gracia y la paz sea con cada uno de ustedes en esta noche que el Señor nos permite nuevamente encontrarnos a través de este medio, reunirnos con el objetivo de estudiar su bendita y santa palabra. En esta noche vamos a considerar otra clase de el Génesis en el capítulo número 15. Vamos a estar considerando este pasaje de la Biblia. Gloria al Señor. Bueno, vamos a arrancar entonces en esta noche con esta enseñanza. Capítulo 15 del libro de Génesis. Habíamos estado por un buen tiempo en el capítulo 14, pero había algunas cosas complicadas allí que teníamos que explicar. Les recomiendo, si no lo han visto, los videos que están ahí en el muro, videos que están sobre la realidad de los híbridos. Hermanos, eso es una realidad actual. Amén. Entonces vamos a continuar ahora después de este gran logro que tuvo Abraham, esa guerra abrahámica y su encuentro con Melquisedec. Encontramos ahora este capítulo, un capítulo muy interesante en donde vamos a ver el pacto de Dios con Abraham. Bueno, ya conocen el mecanismo. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a tomar en consideración las cosas más relevantes o más resaltantes del pasaje. Capítulo 15, versículo 1, la bendita y santa palabra del Señor dice de la siguiente manera. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole es descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación en la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza, o con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz. Esta es una forma, un eufemismo para decir vas a morir. Pero vas a morir en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, de los eneos, de los ceneseos, de los cadmoneos,
los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos y todos los feos. Amén. Ok, vamos entonces a arrancar, vamos a considerar lo más relevante de este pasaje. Versículo número 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová. Esta expresión ha de entenderse de la siguiente manera. Se le presentó, claro que aquí dice que en visión, se le presentó el verbo de Dios, es decir, Jesucristo. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesucristo. ¿Cómo sabemos que el verbo de Dios es Jesucristo? Por el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero para corroborar que era Jesucristo, se anota en ese mismo Evangelio y en ese mismo capítulo, capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 14. Versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Lo estoy citando de memoria, pero usted no confía en mí. Preferiblemente usted corrobórelo en la Biblia, en su Biblia. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces allí le llaman al verbo el unigénito del Padre. Verbo fue una palabra que se cocinó y que duró cocinándose casi 400 años en la época intertestamentaria. ¿Cuál es la época intertestamentaria? La época que hay entre el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. El último fue Malaquías en el Antiguo Testamento y el primer profeta que aparece en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Entre ellos dos hubo un espacio de tiempo más o menos de 400 años, en el cual, Dios no habló al pueblo de Israel ni por profeta, ni por visión, ni por sueño, ni por ángel, ni por el Tumim Urim, ni por nada, ni cuando se ponían el efod, nada. Dios guardó silencio, silencio total. Amén. Entonces, durante ese periodo intertestamentario, lo que Dios estaba era en el asunto de preparar, digamos, la universalidad de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cómo se iba a universalizar? A través de la cuarta etapa de la visión de Daniel. La visión de Daniel, de la visión de las 4 bestias, la cuarta etapa era Roma, antecedida por Grecia. Entonces el idioma griego, que en aquella época era como el inglés hoy, que por ejemplo en las universidades, las carreras, actualmente las carreras universitarias se dan, digamos, se aprueba la carrera siempre y cuando el alumno sepa inglés. Es como obligatorio hoy día aprender el inglés. Incluso hay algunas carreras en donde es obligatorio hablar mandarín, en chino, debido a todo lo que tiene que ver con el movimiento político, económico mundial. Bueno, pero en aquella época era el griego y el griego logra poder tener todas las escrituras, la Tanaj, el Antiguo Testamento, traducido a su idioma. Y entonces allá, por ejemplo, en la ciudad de Alejandría, que era una ciudad que había en Egipto, en el delta del Nilo, allá en la desembocadura del Nilo, él se abre en varios brazos y a eso se le llama el delta, que desemboca en el Mediterráneo. Y ahí había una tierra que era la mejor tierra de Egipto, llamada la tierra de Gosén. Y en la tierra de Gosén fue donde vivió José y donde trajo a su papá, a sus hermanos a vivir allí. Pero desde ahí y a partir de ahí, el pueblo de Israel fue esclavizado. Después de la muerte de José, que aparece otro faraón que no conocía a Jehová y que tampoco a José. Y ahí en esa ciudad de Alejandría, que se llamó así, en la ciudad de Alejandría, en el delta del Nilo, se llamó así en honor de Alejandro Magno, ya saben ustedes, ese gran conquistador y emperador del imperio.
griego. Muere Alejandro Magno y sus 4 generales se reparten el imperio, y uno de ellos, que es Ptolomeo, se queda con esa parte abajo de Egipto, y allí en la Alejandría construyen una gran biblioteca donde tienen y presumen querer tener todo el conocimiento y la sabiduría del mundo entero, o del mundo hasta ese entonces conocido, pero les hacía falta el libro de los judíos, el libro de Israel, que era la Tanaj, todo lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y entonces hubo hombres importantes, como por ejemplo estuvo Filón de Alejandría, que era un judío, pero que era un filósofo, y que él empezó a hablar de esto del verbo. Demetrio de Falerón también fue otro que empezaron a hablar del verbo, porque los filósofos antiguos creían en una, digamos, en una mente que organizó todo lo que existe, y algunos le llamaban la conciencia universal, todas estas cosas. Y Platón fue uno de los que propuso que esa mente universal, esa deidad, así le llamó, esa deidad o esa mente o esa conciencia al que él llamó Theos, o sea Dios, pues tenía que ser inmutable y no podía mezclarse digamos, con esta realidad, una realidad mundana, una realidad depravada, ¿verdad? Llena de consecuencias y bueno, del mal en sí mismo. Entonces, para que ese Dios, esa divinidad, esa deidad estuviese aparte de todo, tenía que ser al mismo tiempo inmutable, por lo tanto no se movía ni tampoco se relacionaba con las criaturas pecaminosas. Entonces aparecen estos filósofos judíos y filósofos judíos que tratan de dar a entender que las escrituras de Moisés, por ejemplo, sí hablan del mismo Dios del que están pensando los filósofos, y entonces le presentan que ese Dios, conforme Moisés lo expresa, sí se relaciona con los seres pecaminosos, y él usa un ser intermedio al que llaman el verbo, el logos o el verbo, que luego utiliza Juan en su evangelio, esa palabra, y en el Apocalipsis utiliza la palabra el verbo, que para la época de Moisés pues todavía no existía esa palabra, entonces se le llamaba la palabra de Dios. Cuando tú en el Antiguo Testamento encuentres vino a mí palabra de Jehová diciendo, es Cristo, el verbo, el Hijo de Dios, antes de encarnarse en el vientre de María, antes de ese tiempo de nacer, él se manifestaba como el ángel de Jehová o como la palabra de Dios a los profetas. He aquí, al patriarca Abraham se le presenta como la palabra de Jehová. Y tuve que decir todo esto para explicar el versículo 1. Después de esto, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que leímos en el capítulo 14 y el encuentro con Melquisedec, vino palabra de Jehová, vino la palabra de Jehová, es decir, vino la manifestación divina, como teofanía o como haya sido, en visión a Abraham, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hermano, siempre que Dios habla, porque el Padre habla también, ustedes lo ven hablando en Mateo, cuando el Señor Jesús sale de las aguas de ser bautizado por Juan el Bautista, se abren los cielos y el Padre habla diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando se transfiguró delante de 3 discípulos, en Pedro, Jacobo y Juan, y allí viene una nube de gloria que los cubre y separa a Jesús de sus discípulos, pero desde la nube una voz que hablaba diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, el Padre también habla, ¿cierto? Pero el Señor Dios Todopoderoso, único y verdadero, Él habla a nosotros por el verbo, como lo dice Hebreos. Dios hablando a nuestros padres de muchas maneras
Ahora ha vuelto a hablar, pero por el Hijo, por su Hijo. Amén. Ahora el Hijo ya habló todo lo que tenía que hablar, ¿verdad? Y ahora es el Espíritu Santo el que habla. Amén. Es Dios. Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo hablando. Yo soy tu escudo, ya lo habíamos dicho. Magem es la palabra original, magem, que significa escudo. Y aquí, hermanos, vamos a tener que detenernos un poquito también para explicar esto de magem, escudo. Saben que a la estrella de David los judíos le llaman así, magem. Es decir, ellos tienen la estrella como un escudo. Bueno, en el esoterismo judío, porque existe el esoterismo judío, ellos no le llaman así, ellos le llaman el misticismo, la Kabbalah, ellos usan mucho el magem, ¿no? Como referencia meditacional para concentrar energías y todas estas cosas. Bueno, pero aquí que dice en Génesis, yo soy tu escudo, no la estrella debe ser el escudo, el que es nuestro escudo es el Señor mismo, Dios. Pero para entender un poco más de estos escudos, de este escudo que es el Señor, vamos al Salmo 47. Amén. Voy a leer, solo tiene 10 versículos, no me voy a detener a explicar, solo cositas aquí interesantes. El capítulo 47 de los Salmos dice, este es un salmo de los hijos de Coré. Este no es un salmo de David, es un salmo de los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran sacerdotes levitas que tenían la función de la alabanza en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Salomón. Ellos eran los coristas, ellos también componían salmos y ellos tocaban los instrumentos. Entonces dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. La palabra júbilo aquí en el original es teruá. Y teruá es una palabra interesante porque hay una fiesta del Señor. Hay una fiesta del Señor que se llama la fiesta de Yom Teruá, el día de las trompetas. Aquí júbilo porque la garganta puede entonar un sonido, ¡wow! ¿Sí? Y allí a ese sonido de júbilo se le puede decir teruá también, que es lo que, por eso el traductor puso aquí júbilo, tradujo júbilo, lo tradujo de teruá porque trompeta en el hebreo es shofar, ¿verdad? Pero la quinta fiesta del Señor es Yom Teruá. Y que estamos próximos ahorita entre septiembre y octubre a celebrar Yom Teruá, donde se abren puertas importantes espiritualmente hablando y donde Dios hace un consejo, hace una reunión, hace una asamblea celestial. Ya vamos a hablar de eso. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible. Altísimo aquí es el Elión, el mismo de Génesis capítulo 14 y 15. Cuando Melquisedec bendice a Abraham, en el capítulo 14, y en el versículo 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y entonces el Altísimo que entregó, pero ya habíamos dicho que esa palabra entregó viene de la palabra migén, que migén viene de magem, es el mismo escudo, o sea, el Dios Altísimo que es el escudo y que dio a tus enemigos a tu mano. En el verso 19, Melquisedec dice, y le bendijo Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Entonces aquí está este salmo haciendo una referencia al Dios de Abraham. Ya lo vamos a ver que aquí el salmo lo dice. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Esto tiene una inferencia para otro versículo posterior, ya vamos a ver por qué. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó, Selah. Subió Dios con júbilo, y aquí otra vez júbilo es teruá. Jehová con sonido de trompeta, trompeta es shofar en el original.
Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Entonces aquí los hijos de Coré saben lo que están escribiendo y lo que están componiendo. Este salmo es cantad, pero cantad con inteligencia. Y entonces dice el verso 8, reinó Dios sobre las naciones. Atención, dice, se sentó Dios sobre su santo trono. Esto es para dar a entender la fiesta de Yom Teruah, donde suena el shofar, donde suenan las trompetas. Es para dar a entender, este cántico se entona en Yom Teruah. ¿Y qué es lo que dice el Salmo? Que Él se sentó sobre su santo trono. O sea, que a partir de Yom Teruah comienza una temporada en donde Dios se sienta en su trono para hacer una asamblea. Y dice, los príncipes de los pueblos se reunieron, ¿se da cuenta? Como pueblo del Dios de Abraham. El Dios de Abraham es el mismo Dios Altísimo. Porque de Dios son los escudos, aquí está Magem, los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Y de aquí es que los rabinos, hay una enseñanza rabínica que se nos dice que a partir de Yom Teruah, Dios se sienta en su trono, es como una conmemoración de haber culminado el séptimo día, ¿cierto? Haber culminado la creación, y en el séptimo día se sienta, descansa, por así decirlo, y reposó Dios de toda su obra que había hecho. Pero reposó no es porque quedó cansado, sino que se sentó para gobernar, por así decirlo, esa creación recién reordenada. Amén. Entonces se dice que Él se sienta en su trono y luego reúne, dice, los príncipes de los pueblos se reunieron. Entonces es lo mismo que dice Job capítulo 1 versículo 6 y capítulo 2 versículo 1. Dice, un día se presentaron, un día, ahí no lo especifica, pero dice, hay un día en que se presentaron los hijos de Dios, es decir, los ángeles, se presentaron delante de Jehová, entre los cuales iba también Satanás, ¿verdad? Y en el capítulo 2, versículo 1, otra vez vuelve a decir, y vino un día, vamos a leerlo porque si no, yo lo cito de memoria y yo me equivoco. Capítulo 2, versículo 1 de Job, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Comparemos, capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Un día. En el capítulo 2 aconteció que otro día. Pero eso no fue, digamos que a los 8 días. No. Eso es en Yom Teruah. Dios, según el Salmo, lo que nos revela es que en Yom Teruah, en la quinta fiesta del Señor, no la quinta fiesta judía, no, eso no son fiestas judías. ¿Saben? Las fiestas judías, por ejemplo, son Purim, ¿cierto? Purim y ¿cuál es la otra? Y Hanukkah, son dos fiestas judías. Pero las 7 fiestas del Señor están en Levítico 23. La quinta es Yom Teruah, fiesta de trompetas. Y aquí en el Salmo 47 lo que nos está expresando es eso. ¿Qué hace Dios? Porque se conmemora, por así decirlo, en el cielo. Hermano, Dios se sienta en su trono como cuando después de haber creado todo, de haber reordenado todo en 6 días de la creación, el séptimo reposó de esa obra. Amén. Y reposó para gobernar. Entonces, el Señor se sienta en Yom Teruah y dice que Él, como de Él son los escudos de la tierra, y que Él es muy exaltado, Él es el que dispone, Él es el que determina si pone escudos alrededor de sus hijos o quita los escudos de alrededor de sus hijos. ¿Qué fue lo que ocurrió con Job? Porque cuando Satanás le dice, Dios le pregunta a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Varón justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces dice Satanás, no, pues
Es que ¿quién lo ha podido tocar? Nadie lo puede tocar. Tú lo has cercado de bendición, lo has bendecido. Tiene cerco de protección. Nadie puede tocar a Job. Tú le pusiste escudos, en otra palabra, le pusiste escudos a su alrededor. Pero quítele esos escudos y verá si él no reniega contra ti. Y el Señor en esa reunión, en esa asamblea, porque estaban todos los hijos de Dios, o sea, los ángeles, entre los cuales estaba también Satanás, y Satanás hace esa propuesta y Dios en esa asamblea determinó apartar los escudos de Job para que pudiera quitar todas las cosas materiales de Job. Ya sabemos nosotros la reacción de Job. Job no renegó. Por lo tanto, Satanás tuvo que esperar a la otra próxima asamblea y entonces por eso dice Job, y otro día vinieron los hijos de Dios delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y entonces vuelve el Señor y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Sí, pero es que el hombre pues capaz de dar todo lo que tiene, de todo lo que posee con tal de que conserve su vida, pero alarga tu mano contra él y verás si no reniega contra ti. Y dice, bueno, está bien. Le quita otra vez otros escudos, otro cerco de protección, ya más, digamos, más próximo, que era su salud, pero dice, no le toque su vida. ¿Se da cuenta? Hay otro ejemplo de esto, mis queridos hermanos, no solo en Job, no solo en Salmos. La Biblia tiene varios testigos respecto a eso. Y está en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 18. Yo voy a leer desde el verso 18. Aquí hay una reunión de dos reyes. Se reunió Acab, que era el rey del norte, con Josafat, que era el rey del sur. Y quieren salir a la batalla. Acab quiere salir contra los de Galaad. Ramot de Galaad es donde quería ir a pelear. Acab invita a Josafat para que se le una a la batalla y quiere convencerlo. Y para convencerlo, él pues tenía contratados ahí a unos profetas, les pasaba ahí. Y entonces estos eran 400 profetas, si no estoy mal. Y todos ellos empezaron a profetizar. Sí, eran 400, porque el verso 5 dice: entonces el rey de Israel, o sea, Acab, el rey de Israel, Josafat, el rey de Judá, reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero esto era un teatro, hermano querido. Esto estaba arreglado. ¿Todo para qué? Para que el rey Josafat se uniera a Acab y pudieran ir a la batalla y pudieran vencer a ese enemigo. Sabía Acab que él solo no podía con su ejército, necesitaba un aliado. ¿Quién más? Su hermano. Eran hermanos de las mismas tribus de Jacob, de Israel. Entonces montaron ese teatro y todos estos 400 profetas profetizando. Sí, incluso el que se ostentaba como sumo sacerdote también profetizó, o era el hijo del sumo sacerdote. Y a ver si lo encuentro. Bueno, dice el verso 6, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Porque Josafat como que sospechaba la cosa y dice, pero todos aquí, esto es como muy organizada la cosa, pero ¿hay algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco. ¿Por qué? Porque nunca me profetiza cosa buena. ¿Qué le iba a profetizar cosa buena si Acab lo que era merecedor era de juicio, hermano? Sino siempre me profetiza mal. Y este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey, no. O sea, estás hablando de un profeta, no diga que él lo aborrece. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Amén. Entonces luego eso sigue el teatro ahí, sigue el teatro aquí y dice,
Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos cornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado porque Jehová te entregará en mano del rey. Le entregará en mano del rey. Bueno, por fin viene Micaías, vamos a saltarnos unos versículos aquí. Verso 18. Entonces Micaías dice así, el verdadero profeta de Dios. Nosotros eran unos teatreros ahí. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, lo mismo que dice el Salmo 47. Estoy leyendo en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 18. Entonces él dijo, oíd palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono, lo mismo que en el Salmo 47. Y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda, lo mismo que en Job. Se reunían el ejército de los cielos, los ángeles, reuniéndose los hijos de Dios alrededor. Los hijos de Dios era un título ostentado por los ángeles, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes ostentan ese título? Los que han aceptado a Cristo en su corazón. Bien, entonces, pero dice aquí Micaías que había unos que estaban a la derecha y otros a la izquierda del trono de Dios. Y Jehová preguntó, mire, ese es Dios, el Dios soberano, participando con sus criaturas, tomando consenso con esas criaturas. Él puede determinar, porque Él es sabio y Él conoce todas las probabilidades y posibilidades y todas las variantes posibles. Él lo conoce todo, Él sencillamente toma decisión y determinación y ya, pero Él no es así, Él no es un déspota, Él es un Dios amante de sus criaturas, Él las hizo, Él las creó, Él las ama. Y entonces les toma consenso, ven, yo quiero saber qué opinas tú, quién más opina. Entonces mire cómo dice aquí el verso, Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno, o sea, uno de los que estaban en la asamblea, ángeles que estaban en la asamblea allí, uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió, atención a esto, entonces salió un espíritu. No dice un ángel, simplemente un espíritu, que sí es un ángel, pero ya vamos a ver qué tipo de ángel es. Salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? ¿Por qué Dios quería que saliera? Porque había una profecía dicha respecto a Acab, cómo iba a morir Acab. Y Dios dice, es tiempo de que muera y que muera en esa batalla, pero ¿cómo hago? O sea, como si Dios no supiera. Pero ya dijimos, eso es un Dios amante. Ese es nuestro Dios, hermano. Él toma consenso con sus criaturas, se pone a dialogar con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Aleluya, pero ese es nuestro Dios. Él lo hacía con los ángeles, lo hace con los ángeles, lo hace con nosotros también. Y entonces dice que un ángel decía una cosa, el otro decía otra cosa, hasta que salió un espíritu y se puso delante de él y dijo, yo lo induciré. Y Dios dice, ¿de qué modo? Como si Dios tampoco supiera cómo es que lo va a hacer, ni como si Dios no conociera este espíritu. ¿Quién es este espíritu que se pone delante de él? Dios lo sabe. Pero Él necesita que sus criaturas no solo participen, sino que confiesen lo que son. Y mire lo que dice. Y Él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. O sea que este no era un ángel de los santos, porque como un ángel de los santos puede ir a ser espíritu de mentira en la boca de los profetas. Este era un ángel caído que estaba en la asamblea. Como cuando Satanás en medio de los hijos de Dios allá en Job también se presenta y Dios lo permite. No se presentan todos los demonios delante del Señor, no. Se presentan esos principados
principados que han orquestado. ¿Qué hacen? ¿Saben ustedes qué es lo que hacen los principados malignos? ¿A qué se dedican ellos? Ellos no se dedican, perdónenme la expresión, a rascarse el ombligo. No, como si tuvieran ombligo, pero es un decir. Ellos elaboran, planifican todo el mal para la tierra. En esa es que se la mantienen, en eso es que permanecen. Pero que tienen que subir hasta allá y pedir permiso. Como cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, el diablo, Satanás, ha pedido por ti para zarandearte. O sea que él ya había elaborado un plan a ese Pedrito que es tan metiche y me voy a aprovechar de su temperamento sanguíneo para que meta la pata y lo voy a zarandear como trigo. Y así tenía, porque cuando Satanás se presenta, él siendo mentiroso desde el principio y padre de mentira, él no le puede mentir a Dios y él lo sabe. Este espíritu de mentira tampoco le podía mentir a Dios, era un espíritu de mentira, pero no podía mentir a Dios. Y entonces por eso el Señor le dice, ¿cómo lo vas a hacer? Y dice, no, yo voy a ser espíritu de mentira. Y entonces luego le dice, Jehová le dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Entonces, como Satanás no puede decirle mentiras, él tiene que decirle, vea, yo hice este plan y este plan y este plan y este plan. Y lo hice, vea, aquí para Colombia organicé este plan, ya tengo elaborado este plan y para Colombia y voy a enredar la pita por aquí y voy a meter esto por allá. Y si esto está ajustado con el plan de Dios, entonces el plan de Dios dice, bueno, te va a permitir esto, pero esto otro no te lo permito. Como cuando con Job, tócale entonces su salud, pero no le toque su vida. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor cuando se sienta en su trono, escucha a los unos, escucha a los otros y entonces Él determina o quita escudos o establece escudos. Pero aquí en Génesis, volvemos a Génesis, mis queridos hermanos, el Señor le está diciendo a Abraham, yo soy tu escudo. Hermano, apenas vamos en el versículo 2. O no hemos ni salido en el verso 1. Yo soy tu escudo. No es el magem de la bandera de Israel. Hermanos, para los hermanos no saben, yo lo digo con mucha humildad. Vengo de una descendencia, soy descendiente de israelitas, de levitas. Pero, y respeto todos los símbolos de Israel, los respeto. Pero el magem, o sea, el escudo que ellos dicen que es el escudo, la estrella de David, que dicen que es la estrella de David, que es el escudo de Israel. No, hermano, no eso no es el escudo. El escudo nuestro es el Señor mismo. Él es el que tiene, de Jehová son los escudos de la tierra, dice el Salmo 47. Él los pone o Él los quita. A veces entramos en periodos de prueba, en periodos de proceso y no sabemos por qué. Pero el Señor, ¿por qué lo hace? Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Tiene un propósito y tiene un llamado. Y Él le ha dado una orden a todas las cosas, incluso a aquellas que a nosotros no nos parecen buenas. Tienen una orden del Dios Altísimo para que cooperen para nuestro bien, aun cuando nosotros estamos en proceso. Y si Dios determina retirar los escudos de nosotros por un tiempo, entonces Él retira sus escudos, quita el cerco de protección y permite que el diablo venga e interfiera y sea también un actor del proceso divino. Como cuando Dios permitió que el diablo incitara a David para que contara al pueblo. Dios lo permitió, pero quien incitó a David fue el diablo. Y esto resultó en pecado de David. Y luego Dios le puso a David a escoger cómo iba a ser su castigo. Porque todo tiene un propósito. Era para que David aprendiera a confiar en el Señor. Todavía todo lo que había logrado por la fuerza y el poder divino y todavía le hacía falta a David. ¿Se da cuenta? Ya en la postrimería de su reinado.
Es que uno no termina, que porque uno llega viejo, uno no termina, hermano, vea, a uno la vida no le alcanza para entender uno solo de los pensamientos divinos. No nos alcanza la vida. No terminamos de crecer. El apóstol Pablo, quien era, que tenía la autoridad de decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, también fue el mismo que dijo, no lo he alcanzado ya. Una cosa hago, me extiendo hacia lo que está adelante, a ver si puedo alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado de Cristo Jesús. No es que sea perfecto ya, ni que lo haya alcanzado, dice Pablo, porque nunca nadie aquí puede decir, mientras estemos en este cuerpo, con estos miembros de pecado que todavía están sujetos al pecado, tienen la inclinación al pecado, nadie puede decir, ya lo alcancé. No. La perfección la alcanzaremos, Dios mediante, cuando seamos transformados. Y eso, si es que no llegamos debiéndole algo al Señor en el tribunal de Cristo. Porque si aunque estuviéramos ya transformados, pero tenemos una manchita, tenemos una arruguita, el Señor no se va a presentar una iglesia con mancha y con arruga. Él va a tener que resolver todo eso en el tribunal de Cristo. Así que la perfección total va a ser para el final del milenio, en donde todos los que merezcan galardón reciban galardón, y en los que merezcan castigo recibirán castigo, aunque sean salvos y transformados. No tengo tiempo para meterme ahí, lo estoy mencionando porque es que, hermano, no nos confiemos en nosotros mismos y vigilemos siempre, tengamos conciencia de nuestro servicio y de lo que hacemos para el Señor. Si lo hacemos para el Señor con calidad o no, lo hacemos porque pues esto es a lo que yo me dedico. No, hermano. No, mi amado hermano. Todo servicio a Dios es hecho porque amamos a Dios. Amamos a Dios y nuestro amor se expresa a través de nuestro servicio, y el servicio va de la mano de la adoración. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor Jesús le dijo a Satanás, cuando Satanás le dijo, mira, yo te entrego todos los reinos del mundo porque a mí me fueron entregados y a quien yo quiera se lo doy. Yo también a quien quiera se los entrego todos. Yo te los entrego todos a ti. Toda esa gloria es para ti, aquí y ahora ya. Tú puedes ser el rey de esta tierra aquí y ahora. Solo pido una cosita, que postrado me adorares. ¿Para qué vas a pasar por el proceso, Jesús? ¿Por qué vas a pasar por el proceso, Jesús? Aquí y ahora, ya mismo, puedes ya mismo ser el rey de toda la tierra. Pero solo adórame. ¿Y sabe qué le responde el Señor Jesús? ¿Usted se lo sabe? Apártate, Satanás. Vete, Satanás. Porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él pudo haberle dicho, al Señor tu Dios adorarás y punto final, mijito, yo no te voy a adorar a ti porque escrito está, yo tengo que adorar a Dios. A mi Dios, a mi Padre, y lo hubiera arreglado ahí. Pero Él añade, y solo a Él servirás. ¿Se da cuenta? Entonces, tú no puedes decir que eres un adorador si no eres un servidor. Tú no puedes decir que eres un servidor si no eres un adorador. Las dos cosas van de la mano. Tú sirves al Señor y con tu servicio adoras a Dios. Tú adoras a Dios, pero debes recordar que debes servir. Y de ambas cosas debemos tener conciencia con qué calidad lo estamos haciendo para el Señor. Porque el apóstol San Pablo lo aclara en 1 Corintios, capítulo 3. Esto del galardón y esto de la pérdida. Y él dice allá que cada uno debe sobreedificar sobre el único fundamento que es Cristo. Ya Cristo puso su fundamento. Y ahí para allá cada uno debemos sobreedificar. Pero cada uno mire, dice Pablo, cómo sobreedifica. Si tú traes oro, eso sirve para sobreedificar.
Si tú traes plata, eso sirve para sobreedificar. Si tú traes piedras preciosas, claro, eso sirve para sobreedificar. Tú traes madera, listo, traiga eso porque eso sirve para la edificación. Traes heno, bueno, para algo ha de servir el heno, vamos a usarlo aquí para la edificación. Traes hojarasca, listo, algo servirá la hojarasca para la edificación, y todas esas obras, por así decirlo, las obras están representadas en esos materiales, y esos materiales sirven para la edificación y ahí se ponen en la edificación. Lo que pasa es que va a venir un día en que esa obra, esa edificación va a ser probada, y la prueba es por fuego, y cuando el fuego pase, el material que se quema por fuego se quemará. Y el material que pasa por fuego, pero, ay hermano, las piedras preciosas, ¿saben por qué son preciosas? Porque han pasado por fuego. Ya están acostumbradas al fuego. El fuego no les hace nada. Antes, si puede, el fuego y la presión las vuelve más preciosas, más puras. Pero la madera, el heno, la hojarasca, eso se quema. Entonces dice Pablo, como el día declarará la obra de cada uno, por fuego la va a declarar, lo que se ha de quemar se quema, y lo que ha de permanecer permanece. Entonces, después del fuego, si la obra tuya permaneció porque delante de Dios fue estimada como oro, como plata o como piedras preciosas, porque esa fue la calidad con que tú serviste al Señor, entonces esa obra va a quedar, va a permanecer. Por lo tanto, va a ser galardonador, va a recibir recompensas, la palabra que utiliza Pablo ahí, en 1 Corintios 3. Pero dice lo que se quema. Entonces, el que puso esa obra ahí, el que Dios estimó esa obra tuya como madera, o como heno, o como hojarasca, eso se quema. Entonces, la persona que habiendo servido al Señor, puso esa sobreedificación, pero se quemó, va a sufrir pérdida, no de su salvación, pero sí va a perder ¿qué? El galardón. Dice, mas será salvo así como por fuego. O sea que uno, después de ser salvo, si le toca pasar por el fuego, le toca pasar por el fuego. Y tengo una cantidad de versículos para comprobarlo, pero no es el tema, mis amados hermanos. Estoy diciéndolo porque como que el Espíritu puso esa carga aquí a última hora, y lo dije y lo tenía que decir. Como dice, hay un meme que siempre pone, se tenía que decir y se dijo. Amén. Y que sirva esto para edificación nuestra y para exhortación e instrucción de los siervos de Dios. Nosotros que nos dedicamos a servirle al Señor. Y ustedes, hermanos, que van en carrera para el servicio y que están en el servicio de una u otra manera para el Señor, cuidémonos todos, cuidémonos de cómo es nuestro servicio para el Señor. Que sea de calidad nuestro servicio para el Señor, mis queridos hermanos. Por favor. No, calidad de servicio no es los más famosos, los más ovacionados, los más sintonizados. Hermano, no. No depende de lo pragmático de un ministerio. Depende de la humildad de un ministerio. De que cada cosa que haga reconozca que no es valioso nada de él mismo, sino que si hay algo valioso que salió de la boca, fue por el Señor que puso eso en la boca. El Señor se lleva toda la gloria. Nosotros somos cuando el Señor sanó al ciego, que escupe en la tierra y arma lodo y unta en los ojos del ciego, y luego lo manda que se lave, y cuando se lava el ciego, ve, mira. Yo pregunto, ¿ese barro tenía propiedades sanatorias para las vistas? Los testigos de Jehová dicen que sí, que la sanidad ocurrió por el barro. Hermanos, si fuera el barro, ¿cuántos ciegos no podríamos sanar solamente con esa sencilla receta de milagro de sanidad para los ciegos, para que recuperen sus vistas? No fue eso. Fue el poder de Cristo, pero Él hizo un acto profético. Cristo hizo un acto profético para dar a entender que el barro, lo más menospreciado,
en las manos de Cristo es valioso. Pero ese barro no es nada, es Cristo. Nosotros somos como ese barro, pero sin Cristo no somos nada, somos barro. Pero en la mano de Cristo, hermano, dejándonos moldear por Cristo, hermano, que sea la saliva de Cristo la que nos forme barro. Ay, hermano, Él hace con nosotros cosas sorprendentes, pero como Él quiera hacer, como Él quiera hacer. No hay que envidiar a los hermanos, a los que el Señor ha puesto arriba, que tienen miles y miles de seguidores o de miembros en una congregación. No hay que envidiar a los hermanos que Dios usa con grandes dones, sorprendentes, espectaculares. No, Dios le place usarlos a ellos así. Nosotros tenemos que permitir que Él nos use a nosotros como Él lo quiera. Bendito sea Él hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén.